Yo quiero hablar hoy con temor y temblor porque siempre que me dan el privilegio de compartir la palabra de Dios, considero que es una responsabilidad tan grande hablar en nombre de Dios. Hablar representando a Dios me parece una responsabilidad tan grande y le pido a Dios decir lo que Él quiere que yo diga, no lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces yo quiero hablar hoy estamos en la serie para conocer más a Dios, de los atributos de Dios. Yo quiero hablar de que Dios es uno. ¿Puedes decir conmigo? Dios es uno. Dios no es tres, Dios es uno, ¿vale? Y toda la Biblia, yo hoy voy a ir un poco rápido en cuanto a los versículos porque quiero que veáis, mira, cuando Dios quiere remarcar algo, lo repite una y otra vez. Así enseñan los rabinos. Esa es la mentalidad hebrea. Cuando quieren que algo quede bien marcado, cuando algo es una doctrina muy fuerte, Dios lo repite una y otra vez. Y yo quiero empezar nombrando, no vamos a ir a ellos porque no nos da tiempo, pero quiero nombrarte algunos versículos que yo me he escrito aquí en mi papel para ir bien rápido, ¿vale? Entonces voy a ir nombrándolos para que tú veas cuántas veces la Biblia dice que Dios es uno. Y vamos a ver, en Dios es uno hay dos cosas que tenemos que entender. Que Dios en sí mismo es uno y no tiene división alguna. Y vamos a ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una unidad impresionante. Pero también quiere decir que Dios es el único Dios y que no hay ningún otro Dios fuera de Él y de lo que su palabra dice. Entonces, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Esto lo ratificó Jesús en Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, y a mí me gustaría que hoy salieran de aquí personas dispuestas a ser hacedores de la palabra. Ay no, por favor, oidores ya no más. Estamos llenos de oidores, gente que sabe y que sabe y que sabe y no hace nada. Pero la Biblia dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Deuteronomio 32:39. Yo solo voy a leer algunas partes, no voy a leer el versículo completo. Ved ahora, dice el Señor, yo soy y no hay dioses conmigo. Él es el único Dios. Segunda de Samuel 7:22. Por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti. Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El único Dios. Isaías 43 del 10 al 11 dice, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Eso lo dice el propio Dios. Y yo sé que hay cosas que nos cuesta porque Dios sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento y Dios no está sujeto a tu filosofía ni a tu entendimiento. Dios no está sujeto a tu creencia. Dios no lo inventamos nosotros. Dios es eternamente y somos nosotros los que nos tenemos que volver en un acto de humildad. Quiero que sepas que para entender a Dios hay que humillarse humanamente hablando, si no es imposible. Sigo dando versículos para que entendamos. Zacarías 14:9. En aquel día Yahweh será uno y uno será su nombre. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Un solo mediador entre Dios y los hombres. No podemos inventarnos, por muy bonito que suene, por muchos años que se haya hecho, por mucha tradición que haya, no podemos inventarnos algo fuera de la palabra de Dios porque va a tener consecuencias severas para nuestra vida, no solo aquí, sino en la eternidad. Y si la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador, amén. Así es. Así otros digan, así parezca bonito, así la tradición de miles de años. Dios dice, tú tienes que atender a la palabra de Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres.
Y cuando nosotros no recibimos la palabra de Dios tal cual es, quiere decir que hay algo espiritualmente dentro de nosotros que está resistiendo la verdad de Dios. Si tú tienes conflicto con la verdad de la palabra de Dios, tienes que saber que hay algo que no se ve, pero que está en tu vida y que es algo de índole espiritual que está resistiendo la palabra de Dios. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Estamos hablando tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Gálatas 3:20 dice Pablo, pero Dios es uno. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. El único y sabio Dios. ¿No hay otros dioses? No. ¿Alá no vale? No. ¿Buda no vale? No. Es que la verdad es la verdad. Es que si 2 más 2 son 4, 2 más 3 no pueden ser 4. Existen las verdades absolutas, aunque se esté diciendo que no existen. Y esos mismos que dicen que no existen verdades absolutas, se están contradiciendo, porque cuando hacen esa afirmación están dando una verdad absoluta. Si yo digo no existen verdades absolutas, lo que yo estoy diciendo es una afirmación absoluta. Ellos mismos se contradicen, pero sí existen las verdades absolutas. Por eso tú y yo nos tenemos que humillar y decir, Señor, si tú dices así, es así. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, yo quiero que hoy entendamos, mira, es como cuando se lo explicamos a los niños. ¿Qué le explicamos a los niños? Un huevo. ¿Qué tiene un huevo? Tiene cáscara, tiene clara y tiene yema, ¿a que sí? Pero es un huevo, ¿sí o no? Para que tú entiendas, ¿vale? El cuerpo, si yo me cortara los pies, mis pies no tendrían sentido, pero yo soy un solo cuerpo, pero este cuerpo tiene diferentes funciones, diferentes partes, pero es un solo cuerpo. Esto es solo un atisbo que nos puede ayudar a entender que Dios es uno. Ahora, cuando tú y yo lleguemos al cielo, vamos a flipar. Vamos a flipar, no sé, eso va a ser increíble. Me encantó que ayer en el evangelismo conocí a diferentes personas cristianas que se admiraron, se pararon a ver, nos felicitaron por estar contando testimonio en la calle, y una de ellas era una californiana que vive en Alemania. Cuando se despidió, me encantó, porque esa es de las mías, dice, nos vemos en el cielo, digo, ¿no? Esa visión de eternidad. Quizá no nos vamos a volver a ver aquí en la tierra, pero a lo mejor en el cielo, ¡hey! ¿Te acuerdas cuando nos vimos en el Arco de Triunfo? No sé qué idioma hablaremos en el cielo, para que nos entendamos todos. Ayer hablábamos en inglés, pero no sé qué idioma. Y yo quiero que entiendas que principios básicos como la sumisión, como el servicio, como la unidad, no comenzaron en la tierra. Esos principios los tiene Dios en sí mismo. Dios mismo, Él, en la relación que tiene el Padre con el Hijo, con el Espíritu, pero que es un solo Dios, no nos puede separar, están sujetos a sus propias leyes. Por ejemplo, quiero que veas cómo Jesús tenía esa unidad y esa sujeción con el Padre. Juan 5:30 decía Jesús, cuando estaba en la tierra, ojo, cuidado, Jesús no comenzó a existir cuando vino a la tierra. Jesús ha existido por siempre. Nos cuesta entender que Dios no habita en el tiempo cronos como tú y yo, que nacemos, morimos, las cosas tienen un principio. Dios es eternamente, y te tienes que humillar, porque esto no hay manera de entenderlo humanamente. Entonces, no quiere decir que Jesucristo empezó a existir cuando vino. No, Jesucristo existía por siempre, simplemente se manifestó a nosotros, hormiguitas, un elefante, imagínate. Y entonces Él vino y escogió hacerse hormiguita para que le pudiéramos ver, conocer, entender, oír en nuestro lenguaje. Pero Jesucristo ya existía. Entonces, cuando Él estuvo en la tierra, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús tenía una total dependencia de su Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. Juan 8, del 28 al 29, Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada. Y siempre quiere decir eternamente. No solo cuando Jesús vino a la tierra, hacía lo que le agradaba. ¿Os acordáis esa voz que se oía del cielo? Este es mi hijo, ¿cómo sería? Me imagino que hablaría en hebreo, porque todos los que estaban allí eran hebreos, pero dice, este es mi hijo amado. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo, no es una paloma, por favor, el Espíritu Santo, ¿vale? En ese momento Dios quiso que nuestros ojos lo pudieran de alguna manera ver su manifestación en una paloma, pero Él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La relación del Padre con el Hijo es una plenitud, es una complacencia, es un gusto, es un deleite impresionante, ¿vale? Y fíjate, y es una actitud eterna que ellos tienen de trabajo en equipo, unidad, sujeción, cada uno en su función, un engranaje perfecto. Fíjate el Espíritu Santo, Juan 16, 13, 14. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, que ya ha venido, Él os guiará, esto lo dijo Jesús antes de ascender a los cielos, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo no tomó la iniciativa de hacer lo que le dio la gana, como muchas veces tú y yo hacemos, sino que el Espíritu Santo buscaba la gloria de Dios siempre, glorificar a Dios, glorificar al Padre, glorificar al Hijo, y hacía siempre lo que Dios le decía que tenía que hacer. Entonces, yo quiero que entiendas que el reino de los cielos, para que funcione, porque a veces yo digo, Señor, no sé si solo me pasa a mí, ¿no? Pero a mí cada X tiempo me dan unas crisis. Entonces me empiezo a plantear muchas cosas, ¿no? No estamos haciendo nada, no hago nada, no vemos, ¿no? Entonces, bueno, me encantó el vídeo ese que hicieron del evangelismo, porque dije, Señor, si estamos haciendo, y vemos cómo evangelizan en Lisboa, cómo evangelizan en Madrid, en Sevilla, en Londres, y ves el panorama, ¿lo visteis? Ese vídeo de Ninguna Vergüenza. Los que no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal Ninguna Vergüenza, os tenéis que suscribir. Es un canal de evangelismo que os va a edificar a todos, seas o no evangelista, y entonces ahí mostraban un pequeñito vídeo de todo lo que hacemos en las diferentes iglesias locales, y yo digo, wow, Señor, sí que estamos haciendo algo. Pero bueno, de vez en cuando me dan esas crisis y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué no funciona? ¿Por qué no vemos más tu poder? Porque Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre, y Jesús pasó en la tierra todo el tiempo haciendo tres cosas: enseñando, liberando, es decir, sacando fuera a los demonios. Y sí, los demonios existen, el mundo espiritual es real, lo que pasa es que la mentalidad occidental lo que hace es, no, el psicólogo, somos muy racionales, pero quiero que sepas que hay cosas que en tu vida no van a tener respuesta en lo natural, ni en lo racional, ni en la psicología, ni en la psiquiatría, sino en el mundo espiritual. Y Jesús enseñaba, liberaba y sanaba. Y ese Jesús es el mismo hoy. Y yo digo, Señor, ¿por qué no vemos más tu poder? ¿Por qué justificamos cuando no vemos el poder de Dios? Y una de las razones por las que no vemos más el poder de Dios es por la falta de unidad. Y quiero que sepas que el reino de los cielos funcionaba con una perfecta unidad por la eternidad, hasta que un día algo desestabilizó y rompió la unidad, y fue la rebelión de Lucifer, de Satanás. Y aquí comienza el problema. Y aquí comienza tu problema y el mío. Y quiero que vayamos a Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se está refiriendo a Satanás. Yo no le pondría lucero a ninguna hija mía, desde que leí esto. Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías, y ahora fíjate, el que quiera leer una descripción antes de seguir, espectacular, de cómo era Satanás antes de la caída, lo puede hacer en Ezequiel 28, describe la gloria que Dios le dio a ese ser. Dice que era tan hermoso, dice que el día de su creación se hizo una alabanza en el cielo espectacular, como tú y yo no nos podemos imaginar. Dice que estaba vestido de piedras preciosas. Dice que era tan hermoso, era perfecto. Imagínate, un ser angelical de unas cualidades increíbles, pero no le bastó. Mira lo que empezó a pensar él, ya se creía tanto, dice que a causa de su hermosura, cuidado con la hermosura, a causa de su hermosura se corrompió.
Y él empezó a pensar, claro, tenía tanta autoridad, Dios lo puso en el huerto del Edén como querubín protector, Dios lo puso para dirigir la alabanza, tenía una autoridad, era impresionante, dice que debilitaba a las naciones. Y dice que empezó a pensar, ¿tú qué decías en tu corazón? Cuidado con los pensamientos, tan solo con los pensamientos. Subiré al cielo, no le valió el puesto que Dios le puso. Empezó a compararse con Dios y empezó a tener ambición. Dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. No le bastó donde Dios lo puso, quería levantarse sobre el trono de Dios. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Impresionante. ¿Y sabes qué? Esta ambición en el corazón de Satanás, de Lucifer, de Lucero de la mañana, como le llama aquí, causó una división impresionante. Y nosotros tenemos que entender que estamos infectados de esa ambición de Satanás. Mira, no es malo que tú en tu puesto de trabajo quieras anhelar un puesto mejor y tú digas, bueno, me gustaría que me pusieran de jefe de recepcionista o de jefe de personal. No está mal que en la iglesia tú digas, ay, a mí me gustaría ser jefe de ujieres. Oye, me gustaría que me pusieran encargado de la cafetería o de lo que sea, que me pusieran a llevar este área. No está mal. El problema es con qué intención y con qué motivación lo hacemos. Este es el gran problema, porque sabes que eso es lo que le importa a Dios. Tu corazón, lo que nadie ve, pero Dios puede ver. Entonces, ¿qué pasa? Que aún aquí en la iglesia nos pasa. De repente ponen a tu compañero de célula en un área y tú empiezas a pensar, pero si yo valgo, pero si yo oro igual de bien que él, pero ¿y a mí por qué no me ponen a las vigilias? ¿Y a mí por qué no me han dado una célula? Es que yo considero, es que a mí me parece. Y empezamos, pero no nos importa, nuestra motivación no es edificar el cuerpo de Cristo, es la ambición. Y ahí es donde uno tiene que decir, Señor, ¿qué deseos, qué ambiciones? Lo que quiero es ser visto, ser reconocido, porque mira, ser sinceros conmigo. Cuando tú hacemos una foto de grupo, no importa si se pone en el Facebook, donde sea, y tú miras la foto, dime la verdad, ¿qué es lo primero que miras? A ti mismo. Y si tú sales bien, dices la foto bien, pero si miras la foto y sales, como yo a veces he tenido que decir, por favor, sacarme un poco favorecida, me sacan fotos de las redes. Un día le dije, Merced, un poquito de cariño, que me sacáis unas fotos que ni yo me reconozco. Entonces, ¿es verdad o no? Si nos vemos bien, decimos, no nos importa si el de al lado sale así. Pero yo, que salga bien, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hemos sido infectados, es mejor ser honestos y decirlo. Hemos sido infectados, no me vayas a sacar Juli así. Juli me tiene cariño, más le vale, por la cuenta que le trae. Entonces, hemos sido infectados con ese espíritu de ambición. Y aún hay ambiciones espirituales que dañan nuestra vida. ¿Por qué? Porque la motivación no es correcta. Y yo tengo que cada X tiempo decirme, Señor, ¿cuál es mi motivación para hacer esto? Mi motivación es que me vean, mi motivación, por eso, los que tenemos un ministerio un poquito público, los que se suben a la caja, dar el testimonio, a veces lo sacan en las redes, los que se suben aquí en la alabanza, tienen que cuidar mucho su corazón porque Satanás era el que dirigía la alabanza. Y no conozco iglesia donde no haya habido división en el ministerio de la alabanza. No conozco iglesia, es impresionante. En Madrid pasó, aquí pasó, en Londres pasó, iglesias fuera de CCI, es impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque son ministerios aparentemente muy golosos, pero en verdad nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al cielo que lo que menos importaba era lo que se veía, sino el corazón. Entonces, cuidado con las intenciones de mi corazón, porque mira, los que llevan tiempo en la vida cristiana se tienen que cuidar de la religiosidad sí o sí. La religiosidad es horrorosa, sabe todo, conoce todo, pero no hay frescura, odre viejo.
Si a ti el Espíritu Santo no te habla, tú estás muerto. Tu espíritu se muere. El Espíritu Santo es el que da vida, es el que habla, es el que bombea la sangre del Espíritu. Entonces, y a ti, tú no me puedes decir, si tú lees la Biblia todos los días y solo estás en el intelecto, si tú no me puedes decir, Dios me ha dicho esta semana, Dios me ha cambiado el plan, Dios me ha dicho que iba por aquí y ahora me ha dicho que por aquí. Tengo que decirte que tú eres como el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y la gente que tiene el espíritu muerto huele mal. Porque un muerto, ¿cómo huele? Mal. No me refiero físicamente, pero hay un olor espiritual, no sé cómo explicarlo, que hueles a rancio. Que cuando dices algo es como que no. Pero en cambio, a lo mejor el que es más atolondradito, más tontito, pero pasa más tiempo con Dios, le pregunta a Dios, Señor, ¿cómo lo hago? Hago así, hago así. Señor, tiene temor de Dios, lee con temor la palabra. Parece que dice una tontería, pero funciona. Porque tiene la frescura del Espíritu. Entonces, cuidado, porque nos encanta hacer las cosas a nuestra manera. Ese es un gran problema en la iglesia, que causa división en la iglesia. Porque para que entendamos la unidad, tengo que hablar de la división. Para que tú entiendas la importancia de que en la iglesia seamos unidos, haya unidad para poder cumplir el propósito de Dios, yo tengo que hablarte de la división. Y quiero recordarte, porque yo ya he hablado de esto hasta la saciedad, de 3 espíritus que operan en la iglesia a nivel espiritual, y que son 3 espíritus que tienen que ver con la división. El primero es el espíritu de Coré. Y lo vemos, ese espíritu representado en una persona que se llamaba Coré, que era un líder principal cuando Moisés, vamos a hacer un paralelismo entre el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y la iglesia, ¿no? Entonces vemos que Dios elige a Moisés porque le da la gana. ¿Moisés era el mejor? No. Pero Dios lo elige a Moisés. ¿Y tú y yo vamos a discutir con Dios? ¿Y por qué no eligió a Coré? Pues porque eligió a Moisés. Pregúntaselo a Dios cuando llegues al cielo. Porque yo no me pongo a contender con Dios. Y entonces, resulta que en Números 16, del 1 al 3, vamos a leerlo, dice que Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, es decir, de la tribu de Leví, es importante los datos que da la Biblia, aunque sea un rollo a veces repetir los hijos de los hijos, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones, nada más y nada menos, de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, es decir, la cúpula del liderazgo, se levanta contra Moisés, se juntan contra Moisés y Aarón. Aarón tenía el sacerdocio, ¿vale? Era como Aarón y Moisés trabajaban en equipo, pero Aarón, por su descendencia, Dios le dio a él el papel, le dijeron, fíjate lo que le dicen, estamos cansados de vosotros, Moisés, ya vale, ¿qué es esto? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, incluye a toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Entonces mira, no era mentira lo que estaba diciendo, Dios estaba con la congregación, pero su motivación era equivocada. A Coré no le importaba el pueblo, le importaba su gloria. Coré era un líder que quería hacer todo, que quería resaltar, que quería que lo vieran, que lo pusieran aquí, que lo pusieran... Y se ve que no estaba de acuerdo con algunas decisiones que Moisés había tomado. Y entonces se levantan. Fíjate, Moisés, que tenía discernimiento, porque normalmente a la autoridad Dios nos da discernimiento, si no estaríamos muertos, os lo digo de verdad, si no tuviéramos discernimiento. Y dice que Moisés, que discierne, le dice a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado? Le está hablando a Coré, que era de la tribu de Leví. Os haya apartado. Me perdí. Os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh. No tenían suficiente con ministrar de esa manera. Y estéis delante, dice, delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Codicia. Y eso nos pasa a nosotros, no estamos conformes con nada. Nos cuesta ser agradecidos en la iglesia. Estamos como llenos de derechos. Demandamos derechos y lo hacemos sin darnos cuenta.
porque nos cuesta mucho ser agradecidos, nos cuesta. Y entonces Moisés dice, pero ¿qué te pasa, muchacho? Tú lo que quieres es no solo hacer el servicio a través de lo que Dios te ha puesto en el tabernáculo como hijo de Leví, sino que quieres también el sacerdocio que nos corresponde a nosotros. Codicia. Después de eso, al día siguiente, os cuento la historia. Bueno, vamos a ver, Moisés dice, no te preocupes, vamos a ver, que mañana Dios decida traer vuestro incensario, vamos a ofrecer incienso y a ver Dios a quién aprueba. Y ya sabéis lo que pasó, ¿no? Todos esos que se habían rebelado, escucha, se abrió la tierra. Dios dice, si morís como todos, Dios no ha hablado por mí. Pero si mañana Dios hace algo diferente, y anda que no hizo algo diferente, se abrió la tierra y cayeron directitos al Seol. Y luego hubo fuego para rematar. Pero es que después de eso, ¿sabes qué pasó? Qué mala es la división, porque es tan contagiosa que al día siguiente, en Números 16:41, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. ¿Y sabes lo que había hecho Moisés? Moisés se había humillado y le había rogado a Dios, Señor, solo fue un hombre el que pecó, no mates a más gente. Moisés intercedió, Moisés no dijo, sí, Señor, porque han hablado mal de mí, eso es lo que tienes que hacer, muy bien, Señor, defiéndeme. No, ese no era el espíritu que tenía Moisés. Moisés era humilde, Moisés tenía un deseo genuino de que se viera la gloria de Dios, de que el pueblo de Dios conociera a Dios. Coré no. Y por eso Dios, al final, ¿sabes por qué a veces tú dices, pero qué pasa? ¿Por qué no me funciona esto? Porque tú estás recibiendo el fruto de las intenciones y de las motivaciones de tu corazón, no de lo que haces. Y por eso nos confundimos a veces, hacemos cosas correctas y buenas con motivaciones equivocadas en la iglesia. Y al final, como Dios no puede ser burlado, tú y yo recibimos el fruto de lo que tenemos aquí dentro. Por eso uno tiene que ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, tú que eres el único que puede ver mi corazón, muéstrame, Señor, la porquería que tengo. ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿Por qué las bendiciones no me alcanzan? ¿Por qué lo que sea no prospero? Hay gente que se siente atascada espiritualmente. Pero el problema no es la iglesia, el problema no es tu líder, el problema lo tienes aquí dentro, escondidito ahí, entre los pliegues de tu corazón. Y le tienes que decir, Señor, ¿qué hay en mí que no me deja? ¿Dónde el enemigo ha conseguido engañarme? ¿Qué tal que Coré hubiera hecho eso antes de atreverse a coger 250 y rebelarse contra Moisés? Y Dios respondió como si se hubieran metido con él mismo. Porque el que se mete con la autoridad de Dios, se mete con Dios. Por eso yo te digo que yo tengo temor y temblor de estar aquí hablando, porque esto es cosa seria, esto no es para jugar, esto no es para tomarnos la iglesia a broma, porque un día daremos cuentas a Dios. Y yo no quiero llegar al cielo y que Dios me diga, mira Natalia, por tu murmuración, por tu división, por tu queja, mira la iglesia tenía que haber llegado aquí y se quedó aquí. ¡Qué horror! No estoy hablando de salvación, si tú puedes llegar al cielo, pero el punto es qué vas a estar haciendo durante la eternidad, porque de eso depende lo que aquí tú hagas. Por la eternidad vamos a seguir sirviendo a Dios. Y a lo mejor alguno, decía yo de broma en la célula el otro día, alguno está ahí en una chabolita, allí a lo lejos, otro está sobre 10 naciones, el otro está sobre un reino, el otro, claro, porque, ¿qué pensáis? ¿Que vamos a estar en una nube tocando el arpa? Cielos nuevos y tierra nueva. Va a ser el estado perfecto, pero todo lo que allí hagamos y tengamos, depende de los tesoritos, cómo los hemos manejado aquí. Entonces, el espíritu de Coré es un espíritu del cual nosotros tenemos que identificar y tenemos que ponerle nombre y tenemos que renunciar. ¿Por qué? Porque tenemos ambiciones y tenemos que decírselo, Señor. Me pongo mal cuando el de al lado es bendecido, cuando hablan bien de esto. Y yo digo, ¿y si yo también lo hago bien? ¿Y a mí? ¿Por qué no me dicen nada? Y tenemos que reconocerlo, porque aún desde el vientre de nuestra madre, a través del rechazo, el diablo ha trabajado con esa semilla que él mismo tuvo contra Dios y contra la autoridad de Dios. El segundo espíritu es el de Absalón. No lo voy a leer los versículos, está en 2 Samuel 13, para el que sea diligente y lo quiera leer, porque es muy largo, pero resumiendo os cuento que un hijo de David, que se llamaba Amnón, se encapricha, cuidado con los caprichosos, se encapricha con una medio hermana, que era hermana también de Absalón, que se llamaba Tamar, virgen, hermosa, y traza todo un plan
para llevársela a su cámara, le pide permiso al rey David, le dice que él está enfermo, que está muy malito, que necesita que le hagan una comidita, y se lleva a Tamar, y a pesar de que ella le ruega y le dice, por favor, no hagas este mal, no, porque eso no es como ahora. Antiguamente, si tú dejabas de ser virgen antes del matrimonio, eras desechada, olvídate que no te ibas a casar. Eso no es como ahora, que ahora son contadas con los dedos de la mano las que se casan vírgenes. Tristemente, que no debería de ser así en la iglesia. Y dice que la viola, Absalón entra en un conflicto horrible, se resiente, experimenta que David comete injusticia porque aparentemente, aunque David se enojó mucho, no hizo nada. Y entonces Absalón, durante 2 años, su corazón empieza con la amargura y trama un plan para matar a su hermano, Amnón, y efectivamente lo consigue matar. Huye 3 años, se va a un sitio que se llama Gerar, desterrado, quedó desterrado por el rey David y sigue la maquinación en su corazón, resentido porque su padre lo ha desechado, porque él cree que ha hecho justicia, porque el problema cuando nos ponemos mal en la iglesia es que nosotros creemos que tenemos razón. Cuidado con las injusticias, es que me llevan poniendo 3 domingos a mí, ¿y por qué no ponen a este? Y a mí, ¿por qué no me consideraron y por qué no me invitaron a esa fiesta de cumpleaños? Y cuando hicieron la comida, ¿qué? Vamos a ser honestos, que esas cosas pasan. Lo que pasa es que nosotros somos tan religiosos, nos vestimos tan bonitos los domingos, ¿verdad? Pero vamos a ponerle nombre a las cosas, los pensamientos que tenemos. Y empezamos a sentir, ay, que conmigo no, que no me gustaron, no me gustó lo que me dijeron, es que no me tomaron en cuenta, y empezamos a ser infectados por ese espíritu de Absalón, que nos hace creernos con el derecho que por la injusticia que nosotros creemos que se ha cometido, yo me puedo rebelar contra la autoridad, yo puedo hablar mal, y eso fue lo que terminó haciendo Absalón. Después de esos 3 años, David lo manda a venir, pero solo lo ve una vez, y sus consejeros le dijeron, David, deja volver a Absalón, deja volver a Absalón. David lo deja volver, lo ve un momento, pero lo relega. ¿Y sabes qué hace? Absalón se empieza a ganar el favor del pueblo. Se pone en la puerta y le dice, ay, es que el rey no tiene tiempo para ti, pero si me cuentas yo te voy a ayudar, porque yo sí que tengo tiempo para ayudarte. Y empieza, y un día le dicen sus siervos, el reino se va tras el corazón de Absalón. Y se rebeló, eso es muy grave que un hijo se rebele contra su padre. Y se rebeló y eso fue terrible. David sufrió muchísimo, finalmente Absalón muere, no, el que lo quiera leer lo lee, pero quiero que sepas que este espíritu también se mueve en la iglesia. Mira, muchas veces la gente no entiende las decisiones que la autoridad toma, pero es que no las tienes que entender. Mis hijos, para obedecerme, no han tenido que entender todo. Yo no tenía que sentarme con ellos, explicarle, mira, hijo, ¿sabes qué pasa? Que como mañana tenemos que madrugar porque nos vamos de viaje, pues hijo, para que no te incomodes, hoy te tienes que ir pronto a la cama, ¿vale? ¿No puedes ver tu programa favorito? No, ¿qué es eso? Yo veo a los padres dando tantas explicaciones a los hijos. Por eso solo tenemos una generación de cristal que los tocas y se rompen. Que no hay gente para el ministerio que aguante. Ay, es que la soledad, ay, es que no me gustó, es que este discípulo me despreció, es que... Bienvenida al club. Así es la vida cristiana. Una vida de muerte, de entrega, de sufrimiento, de negarse a uno mismo. De muchas veces esperar, Señor, no veo, Señor, ¿dónde estás, Señor? Y clamar y seguir y ser fiel. Bienvenido al club, pero no queremos sufrir. Que mi líder me lo diga siempre bien. Oye, es que levantó la ceja. Y ya, yo pienso, cuidado, cuidado. Es que el ujier, ¿y qué pasa? Si el ujier estaba estresado ese día y no te pidió, por favor, perdónalo. Que Carlos no me saludó. Carlos es sanguíneo. Carlos ve y a veces no ve. A veces no me ve ni a mí. Entonces, ya nos aceptamos mutuamente. Él me acepta a mí con mis manías, yo estoy llena de, no sé, de chorradas, pero digo, Señor, tú me amas, me aceptas como soy. Yo le digo, tú me tienes que amar y aceptar como... Y ahí, entonces, esto es así. Entonces, cuidado, porque ese espíritu trabaja en nosotros y hay gente, me daba tanta tristeza. Ayer conocí también a otros cristianos que viven en Madrid. Él creo que es de Huelva y ella era de León.
su abuelo había sido pastor de ella, y me contaba, mi iglesia surgió de una división. Digo, qué tristeza, pensé que eso solo pasaba en Cataluña, porque sabéis que en Cataluña tenemos un principado muy fuerte y de verdad que tenemos que ser conscientes de división tremendo en Cataluña. Todo esto del independentismo no es ajeno a la iglesia. O sea, quiero que sepáis que todo lo que vemos en el mundo natural es consecuencia de lo que pasa en el mundo espiritual. Y querer ser diferente, separado, todo esto es en contra del Espíritu de Dios. Dios es un Dios, y lo vamos a ver luego en un versículo que ya me he adelantado, pero tenemos que orar porque ¿cuántas iglesias han salido de una división con motivaciones? Otra cosa, ojo, es que Dios en un momento determinado digo, mira, tengo planes diferentes para vosotros vais a ir por aquí y vosotros para allá. Está bien, y Dios puede hacer separaciones. Vemos en la Biblia cómo Pablo y Bernabé no se pusieron de acuerdo en un momento dado, que si no quiero a Marcos, que si sí quiero a Marcos, que yo quiero a Silas, y se separaron. Y uno se fue para aquí y el otro se fue para allá. Y estuvieron juntos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque las motivaciones son importantes. Entonces, el tercer espíritu es el espíritu de Jezabel. No me voy a centrar, yo he hablado mucho del espíritu de Jezabel, seguiremos hablando porque hay que seguir hablando. Este espíritu toma su nombre de una mujer que se casó con el rey de Israel, que se llamaba Acab. Era una mujer que tenía muchísimo rechazo, porque Jezabel trabaja en las personas especialmente que tienen mucho rechazo, que quizá no fueron reconocidos cuando eran pequeños, que no se sintieron especiales para sus padres, que compitieron con sus hermanos. Entonces llegan a la iglesia y es un espíritu muy sutil, pero que lo que quiere principalmente es controlar, y controlar a la autoridad. ¿Y cómo lo hace? Manipulando, ¿no? Por ejemplo, yo voy a exhortar a alguien, ella sabe que yo lo voy a exhortar y me empieza, ay, es que estoy muy enferma. Digo, ¿qué me estás bajando las defensas? Para que no te diga lo que te tengo que decir. Y me empieza a decir lo mal que está. Siempre que voy a hablar con esa persona, no, que yo estoy muy mal, es que he estado muy enferma, es que me siento así, es que me siento... Eso es manipulación. ¿Por qué? Porque quiere darme pena para que yo diga, ay, no, pobrecita, bueno, ya hablaré con ella otro día, hay que entenderla, claro. ¿Vale? Entonces, es un espíritu que utiliza las palabras lisonjeras, que empieza... una cosa son palabras de admiración que pueden ser reales en un momento dado, oye, de verdad me has ayudado tanto, tal, pero otra cosa son las palabras, son esas personas que tú te sientes un poco incómodo, porque es como una adulación, que no es genuina, ay, es que, pastora, cuando usted predica, y yo lo único que me fijo es en una cosa, si esa persona obedece. Si no obedece esas palabras, yo, al suelo. No me sirven. A mí solo me sirven las palabras de los que obedecen. Ay, es que cuando usted predica, ¿y qué haces con la palabra que yo predico? Cuando sales de aquí, ¿te olvidas? ¿Oidor olvidadizo? Entonces, tú estás viendo solo lo natural. Yo no quiero que veas lo natural, yo quiero que oigas a Dios en mi vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, son personas que son majas, son simpáticas, que se juntan, que te regalan, que están ahí, que hacen favores, que son majos en la iglesia, que empiezan a llevarse bien con la gente, pero en un momento dado se tuerce y empiezan a ejercer una influencia sobre las personas contraria a la visión y a la autoridad. Son esas personas como que siempre tienen como un discernimiento raro, ¿no? Siempre están como sospechando. Oye, ¿no te has dado cuenta hoy, Víctor? Víctor estaba muy raro, desde que... A decir cosas así. ¿No te has dado cuenta que, oye, desde que no está fulanito o no sé qué, o sea, cosas así, oye, ¿y por qué ya no han vuelto a poner en la puerta a Pepito? ¿Y por qué? Esas personas que siempre están como con esas suspicacias, que parece que tienen discernimiento, que son esas personas que parece que lo saben todo. Tú vas a hablar de algo y ellos lo saben todo, no tocas un tema que ellos no sepan, que en verdad no saben nada, ¿vale? Pero hacen parecer que lo saben todo. No sé si alguno me está entendiendo, el que tenga oídos oiga, y si tú lo identificas, yo no te estoy hablando esto desde un espíritu de condenación, sino desde un espíritu de amor y de firmeza, para que tú lo puedas identificar, porque yo quiero que tú seas libre. Yo quiero que podamos ser una iglesia donde la unidad del espíritu funcione y podamos cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que yo quiero. Entonces, hay gente que llega y dice, no, es que yo vengo de una iglesia y yo en mi iglesia hacía esto y hacía aquello, y entonces cuando les dices de hacer el conéctate, pues se molestan y dicen que por qué tienen que hacer el conéctate, que ellos eso, pues para tú plantarte en esta iglesia,
para tú coger el espíritu de esta iglesia, para que tú un día puedas dar conéctate, puedas dar pasos, tienes que empezar desde cero. Si fuiste apóstol de los apóstoles, me parece fenomenal, pero si vienes a esta iglesia, vas a empezar de cero. Y eso hay gente que no, y está bien, quiere decir que no pertenece a esta iglesia. Si tú llegas y tú empiezas a poner pega, no, es que a mí hacer el conéctate, está bien, yo lo entiendo, pero esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros y así hacemos las cosas. O sea, nosotros no vamos a cambiar porque a ti no te guste, ¿vale? Entonces, es verdad, hay gente que ha venido aquí y se ha quedado de otras iglesias, que es lo más difícil, ¿vale? Quiero deciros que lo más difícil es trabajar con gente que viene de otras iglesias, soy honesta. Lo más fácil es con la gente que ha nacido aquí, que la parimos nosotros, que nació aquí y desde el principio tu bebecito tú lo haces, ¿sí o no? A mí me sería más difícil adoptar un niño a los 5 años que un niño recién nacido, que desde el principio yo le pongo los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación, la disciplina. Si me dan un niño de 5 años que nunca lo han disciplinado, imagínate. ¿Qué hago yo con un niño de 5 años que nunca le han puesto un límite? Pues a veces llegan personas en la vida cristiana, pues que a lo mejor han estado en iglesias buenas, pero quizá pues no se ha trabajado tanto el carácter, no les han corregido ciertas cosas, y entonces cuesta de encajar. Pero no es grave, porque si cogemos el espíritu, se puede. A veces las diferencias son cosas tontas que no tienen nada que ver, pero si hoy entendemos por el espíritu lo que el Señor nos quiere decir, creo que va a ser más fácil. Mira, fíjate cómo oró Jesús cuando oró por sus discípulos. Juan 17 del 9 al 11 y Juan 17 del 20 al 21. Esto era cuando Jesús ya iba a ser sacrificado. Dice, yo ruego por ellos. Estaba hablando de sus discípulos, ¿vale? No ruego por el mundo. Mira, las oraciones generalistas y humanistas no sirven de nada. Señor, te pido por el mundo entero y por todos los enfermos de los hospitales. Eso no sirve. Esas son oraciones humanistas. Hay que orar específicamente, según nos enseñó el propio Jesús, ¿vale? Dice, no estoy pidiendo por el mundo. No tendría tiempo Jesús para orar por el mundo. Estaba concentrándose en sus discípulos. Y más adelante, bueno, empieza a decir, mira la unidad, tuyos son, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Así debería ser un matrimonio. Porque la unidad, la división, viene desde el hogar. Venimos de hogares divididos, familias divididos, nuestros padres estaban divididos. Y llegamos a la iglesia y transmitimos ese espíritu de división, pero estamos acostumbrados. Y fíjate, así debería ser. Jesús dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y así debería ser el matrimonio. Dice, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que del mundo me has dado, guárdalos en tu nombre. Escucha esto. Para que sean uno. Sí, Señor, tú y yo tenemos que ser uno. Ojo, unidad no es uniformidad. No nos tenemos que vestir igual. No nos tienen que gustar las mismas canciones. Ay, a mí me gusta Hillsong y a mí Miel San Marcos. Pues muy bien. ¿Vale? No es que somos todos igualitos. Tenemos diferentes gustos, diferentes personalidades, diferentes maneras de vestir, diferentes trabajos, diferentes culturas. Pero el Señor dice, para que sean uno, así como nosotros. Recuerda, Dios es uno y Él mismo en su relación Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno. Dice más adelante, en el 21, en el 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estaba hablando Jesús de ti y de mí. Ya Jesús estaba orando por nosotros. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, escucha esto, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Queremos que los de afuera crean? Nos falta unidad. ¿Tú quieres que los de afuera crean? Y es algo que no se ve con los ojos físicos, pero se nota con el espíritu. No es algo externo, es algo interno, que es lo más importante, lo que no se ve. Porque Dios mira el corazón, no la apariencia. Entonces Jesús oró y dice, para que todos sean uno. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que el mundo crea. Pedro tuvo con los corintios, con el tema de la unidad, impresionante los problemas que tuvo.
Mira lo que dice Mateo 18, 19. Mira lo que pasa cuando Jesús dijo, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Perdemos poder en la oración. ¿Por qué? Porque no tenemos unidad. Jesús dijo que una condición para recibir respuesta a nuestra oración tiene que ser la unidad. Estar de acuerdo. ¿Os acordáis cuando empezamos el blanco de oración y nos poníamos de acuerdo? Hubo muchos testimonios, 2 personas lloraban juntas. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos unidad, y si no tenemos unidad, ¿qué tenemos? División. División. Entonces, ¿qué pasa? Que perdemos poder. Mateo 3, 24 a 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por eso es tan grave la división. Una nación, una comunidad autónoma, una iglesia dividida contra sí misma, es decir, que haya 2 visiones, no una, no puede permanecer. Ahora, ¿cómo funciona? Para que haya unidad, el sistema de Dios es la autoridad. La cabeza, hay una cabeza que es Cristo y en la tierra Dios pone cabezas. ¿Tú te imaginas mi cuerpo con 2 cabezas? Un monstruo, una para allá, otra para allá. Bueno, entonces, Dios dice que para que haya unidad, el sistema bíblico de Dios es que tiene que haber autoridad, que va unido a la unidad. Dios era la autoridad en el cielo, pero se levantó otra persona que se creyó igual o más que Dios y consiguió convencer a 1/3 de los ángeles. La murmuración. ¿No te parece que Dios últimamente se ha vuelto un poco menos generoso? Mira, a mí ya me tenía que haber cambiado este traje y estas alas, que llevo ya 20 años con ellas y no me las ha cambiado. Yo creo que ha bajado el presupuesto de los ángeles. No, imagínate, por decirte algo. ¿Qué les empezó a decir? Pero si, yo sí que tengo, mira, yo tengo unos ahorros, yo os voy a tener todos los meses un traje nuevo de ángel. Veniros conmigo. No sé qué le diría, porque a Dios, y yo digo, si Satanás fue capaz de inventar, mejor dicho, defectos de Dios, ¿cuánto más de nosotros que somos imperfectos? ¿Tú me entiendes o no? O sea, tú no te tienes que esforzar para encontrar debilidades en los hombres. Somos débiles, somos imperfectos. Pero Dios ya lo tiene previsto y ha puesto autoridad. Y yo digo, si Satanás fue capaz de encontrarle falta, de inventarse faltas al perfecto, al justo, al eterno, al verdadero de Dios y convencer a 1/3, cuanto más en la iglesia no va a haber gente que tristemente, porque el trigo crece con la cizaña, dice el Señor, y tienes que dejarlo crecer hasta el tiempo que Dios diga. Así dice la Biblia. Le dijeron, ¿lo cortamos? No, deja crecer la cizaña, dijo el Señor. Porque a veces, dice la Biblia, dice Pablo, que se tienen que manifestar los que tienen disensiones para que se muestre quiénes son los aprobados y quiénes no son los aprobados. Y tú vas a ser probado en la unidad y tú vas a ser probado en la autoridad. Mira, muchas veces, os pongo ejemplos, venimos de familias divididas y no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, si a ti te decía, no se lo digas a tu papá, he comprado esto, pero no se lo digas a tu papá, eso es división. Y son cosas pequeñas que tú dices, ostras, esto lo decía mi papá y mi mamá y yo no me he dado cuenta. O no se lo digas a tu hermano, a tu hermana, esto es entre tú y yo, eso es división. O de repente papá empieza a hablar que mamá, es que tu madre siempre hace lo mismo. Tu madre es que no hay que hacerle caso porque tu madre siempre... División. Y tú te acostumbraste a oír a papá hablar mal de mamá, a mamá hablar mal de papá, al hermanito hablar mal, al tío. Traes división. Y si no la trabajas, la sueltas en la iglesia. Y te parece normal. Y amamos a Dios, queremos servir a Dios, pero por ignorancia muchas veces no trabajamos este espíritu y es lo que no nos deja crecer espiritualmente. Mira, muchas veces la gente critica a otras iglesias, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a criticar si otros lo hacen de otra manera? Si es que Dios tiene, ¿cómo te lo puedo explicar? A ver, esto es el mundo. Y entonces Dios dice, bueno, para la iglesia X, este es el camino que yo tengo. Va a ir por aquí, yo he preparado buenas obras por aquí, le voy a dar estos dones y va a llegar al objetivo. Para CCI, mira, yo a CCI le doy esto, porque CCI tiene que pasar por aquí, tiene que recoger a este tipo de personas, y este es mi objetivo y llegamos a la meta. Y la otra iglesia lo va a hacer por otro camino. Igualmente bueno, es que no se trata de bueno o malo. Entonces aprendamos, cuidado con la división, no critiquemos, no murmuremos si otros lo hacen diferente, si es que no somos mejores que nadie, es respetar de lo que se trata. Mira, yo estoy leyendo un libro de las biografías de grandes hombres de Dios y me impresiona
cómo Dios los usaba en maneras tan diferentes. Uno oraba 10 horas, el otro oraba 2, uno oraba por cada enfermo, el otro no oraba y hacía así, caía, o sea, y tú dices, al final, Señor, yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres? Y yo decía, tú lo que quieres es que yo haga lo que tú quieres que yo haga, no lo que Dios quiere hacer con el otro. Yo tengo que ser yo misma, yo tengo que obedecer a Dios en mi llamado personal. Tú tienes que obedecer a Dios en tu llamado personal. Pero aprender a oír a Dios cuesta. Entonces, no critiquemos. Si uno ora así, si uno ora así, si uno... Ahora, si tú estás aquí, tú tienes que aprender a coger el espíritu. Otra cosa que afecta es el chisme. El chisme entra como bocado suave. Ay, ¿te has enterado lo que le ha pasado a fulana? No, dímelo para orar. No, no es para orar. Y yo te digo una cosa, si a ti te llegan todos los chismes, si a ti, cada persona que se te acerca en esta iglesia, hablarte mal de alguien, escucha esto, hablarte mal de alguien, de algo, tiene espíritu de división, pero si te lo dicen a ti, revísate porque tienes un espíritu receptor. Si a ti te cuentan todos los chismes en esta iglesia, ay, es que no sé por qué me lo cuentan todo a mí, tienes un espíritu de chisme y probablemente un espíritu de división. No es que tienes el don de la consejería, no. Entonces, el que tenga oídos, oiga. Y yo tengo que ponerle nombre. Entonces, por ejemplo, yo quiero explicar esto. Nosotros somos una iglesia que Dios nos ha dado X visión. No es mejor ni peor, es la que Dios le ha dado la gana darnos a CCI. Esta es la única iglesia en la que yo he estado y en la que me moriré. Me tendrán que echar, que espero que no, para que yo me vaya de aquí, ¿sí? Con todos los defectos, las debilidades, los errores, no tengo problema con eso. Mis pastores son humanos, no tengo ningún problema con eso, pero tengo por revelación el principio de la autoridad y de la unidad. Lo tengo por revelación y eso creo que ha sido uno de los secretos que a nosotros nos ha mantenido en el camino. En los valles, en las montañas, en las crisis, hemos pasado momentos muy difíciles, pero es necesario. Yo siempre digo que un siervo de Dios que no ha sufrido no es de fiar. Hay que pasar dolor, dificultad, pérdidas, fracasos, que no te quieran, que se te vaya gente de la iglesia. Tenemos que pasar por eso, tenemos que humillarnos y Dios empieza a arrancarte ahí hasta el orgullo más escondido que uno tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta iglesia, pues nosotros tenemos un espíritu de familia. Nosotros, hay gente que se rasga las vestiduras y dice, pero es que vosotros coméis en el templo, en el templo estamos cometiendo sacrilegio. No, aquí en el altar no comemos, comemos allí. Pero es que la primera iglesia se reunía en las casas, comían juntos, lloraban juntos, o se nos ha olvidado. ¿Qué religiosos somos? Ay, no, profanando el templo. No. Comer aquí y vender un menú favorable para las familias no es sino la unidad. Y esa es la visión que Dios nos ha dado. Si tú te rasgas las vestiduras por eso, a lo mejor esta no es tu iglesia. Nosotros somos una iglesia que amamos a Israel. Amamos el pueblo de Dios y es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Jesús, por si alguno no lo sabe, era judío, no era romano. La ciudad eterna es Jerusalén, no Roma. Por favor, Jesús era judío, la primera iglesia era judía. Y hay un espíritu terrible de antisemitismo. España ha sido un país antisemita. En 1492 los reyes católicos expulsaron a los judíos. ¿Sabe lo que significa eso? Que España, una gran potencia, comenzó así. Porque Dios ha dicho, a los que te bendijeren, a la descendencia de Abraham, bendeciré. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y eso es amén. Y el diablo, usando evidencias, ha levantado un espíritu en contra del pueblo de Israel. Y yo no digo que todo el pueblo de Israel lo haga todo perfecto y que eso, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que yo entiendo el papel del pueblo de Israel y yo entiendo el papel de la iglesia. Y los dos somos el pueblo de Dios. Nosotros no le hemos quitado el lugar al pueblo de Israel. Y Dios nos ha bendecido tanto, ha sanado tanto nuestros corazones, amando ese lugar, yendo año tras año. Dios ha hecho cosas eternas en nuestros corazones, en Jerusalén, en Israel. Y Dios nos ha puesto un amor. No te lo puedo explicar. No digo que no ame a los musulmanes. Amo a los musulmanes, aunque reconozco que me tengo que obligar. Es una asignatura pendiente que tengo. Amar, de verdad, amar. Porque al que yo no evangelizo es porque yo no lo amo.
Una de las maneras que yo amo es evangelizando. Así que si yo me siento contigo a volverte a preguntar si te mueres hoy, ¿dónde vas? Recíbelo como amor. ¿Vale? Ese es mi amor. Esa es una de las maneras que yo hablo del amor. Otro es dando. Pero bueno, entonces, si tú no amas Israel, si tú crees, no, eso es del antiguo pacto, y tienes ahí, no. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel. Y nosotros estamos llamados a ayudar al pueblo de Israel. Y no voy a entrar ahora en los versículos que Isaías, que hasta que restablezcas en Jerusalén la alabanza, no descansaremos, no voy a entrar porque Dios nos ha hablado de muchísimas maneras y Dios ha hecho cosas increíbles. Y muchos de nosotros hemos encontrado nuestras raíces espirituales en Israel. De hecho, en España hay muchísimos que somos judíos y no lo sabemos. Cuando digo que somos judíos es que venimos de ascendencia, porque vosotros sabéis que los judíos, debido a la persecución que hubo, tuvieron que cambiarse el apellido o convertirse al catolicismo. Entonces muchos tuvieron que cambiar los nombres, los Pérez, los González, los Fernández. Se cree que muchos de esos apellidos quiere decir que vienen de antepasados judíos. Y cuando tú llegas a Israel es curioso porque me encanta la mayoría de la gente, diría el 99% de la gente que llega a Israel por primera vez, dice, me siento como en casa. Ay, esto me recuerda a mi casa, esto me recuerda a mi calle. Alguno me lo ha contado estando allí. Dice, mira, esto es igual que mi pueblo, me recuerda, me siento como en casa. Y cuando la gente llega allí dice, esto no tiene nada que ver con las noticias. Aquí se respira paz, aquí se respira tranquilidad. Es el país más seguro que allí no te roban, no como aquí. Llevas el móvil aquí y entras en el metro y sales sin él, ¿no? Entonces, o cuando vas al baño se te cae, como es mi caso, que no sé qué es peor, que da una rabia, 2 veces me ha pasado, en fin, pero aún así Dios me ama y mi marido también, les hago un poco cara a veces les salgo un poco cara, pero bueno, no pasa nada. Un día voy a una célula y cuando salgo de la célula me doy cuenta que he cerrado el coche y he dejado las llaves dentro. Y llamo a Carlos a las 11 de la noche, Cari. Bueno, ahí entre las discípulas queriendo romper el cristal. Ese cristal no se rompía. Pasó uno y le dije, mira, por favor, rómpeme el cristal. ¿Pero estás segura? Sí, que tengo que entrar. Bueno, entonces, cosas de esas, pero Dios me ama con todas mis particularidades. Entonces, si tú no amas Israel, si tú te produce, probablemente esta no es la iglesia donde tú vas a encajar. Nosotros amamos servir, creemos que la manera de expresar el amor, de mantenernos activos, de desarrollar los dones es sirviendo. Si a ti te parece un rollo servir en la iglesia, tú quieres venir solo a calentar la silla, probablemente esta no es tu iglesia. Si a ti no te gustan las células, yo no necesito líder, yo no necesito célula, está bien. Yo lo respeto, pero en esta iglesia la manera que Dios nos ha dado para crecer y formarnos son las células, grupos pequeños de estudio bíblico con líderes imperfectos, lo aclaro, líderes imperfectos, que de vez en cuando se me despistan los líderes y tengo que estar por aquí, no, por allá, pero es la manera de crecer, efectivamente. Si a ti no te gustan las células, probablemente está nuestra iglesia. Nos gusta dar. Queremos ser una iglesia generosa. Todos los meses nosotros sacamos una ofrenda para otro ministerio fuera de CCI, porque de lo que Dios nos bendice nos encanta dar a otros. Y tenemos otros ministerios fuera de CCI para no ser tan ególatras, ¿verdad? Y todo para nosotros. Y nos encanta dar a otros ministerios. Gente que llega donde nosotros no llegamos, misiones que van, por ejemplo, a los musulmanes y que nosotros, Señor, ayúdame, Itiel Arroyo, Jacobo Bock, Onda Paz, no me acuerdo ahora, Puertas Abiertas, un ministerio que trabaja con cristianos perseguidos, y todos los meses vamos orando, Señor, ¿dónde damos? ¿Dónde damos? ¿Dónde damos? Y Dios nos va guiando, y Dios nos va guiando, y Dios nos va guiando. Israel, por supuesto, Israel hemos invertido también. Por ejemplo, el Redil, ahora que se están haciendo obras, hemos dicho, venga, vamos a mandar una ofrenda de amor para apoyar todas las obras, qué agradecidos estamos con todo lo que se está haciendo en el Redil. Entonces, si a ti no te gusta dar, si llega ayer me decía antes, alguien de Colombia, pero es que aquí cuando alguien cumple años, da y celebra el cumpleaños, o sea, da la tarta, invita a la gente, digo, sí, aquí en España sí. Ay, es que en Colombia te lo hacen de sorpresa, yo lo sé. Cuando llegue el cumpleaños, vete para Colombia, que a lo mejor te sale más barato el billete. Entonces, mira, yo no quiero que tú pierdas tus raíces, ¿vale? Pero un poquito de cariño a este país.
Si tú vives en España y te vas a quedar aquí, querido extranjero, que todos somos extranjeros y peregrinos, yo no estoy en mi tierra porque mi tierra está ahí arriba, tienes que aprender a amar un poquito esta tierra. Ay, no, porque yo, lo mejor es la bandeja paisa. No, es que el cocido eso tan grasiento y la bandeja paisa llena de grasa. Ayer decía alguien, no, ¿cómo es que Diana sabe hacer cocido? Digo, muchacha, pero si Diana lleva aquí más años de los que tiene casi, o sea, ¿cómo Diana no va a saber hacer cocido madrileño? Por favor, un poquito de cariño. Que yo a veces me siento extranjera. En mi iglesia, hombre, pone un poquito de tortilla de patata, un poquito de pan, un poquito de español. ¿Entiendes? Y yo me hago, porque yo como comida latina, no tengo ningún problema. Pero, hombre, es como, es lo mío. No, un poquito de todo. La comida peruana es buena, la colombiana es buena, a ver que no me deje a nadie. Argentino no tenemos ninguno, ¿no? Ecuatoriano, hondureño, del Salvador, Venezuela, por favor, Venezuela. La arepa venezolana es la mejor. No, mentira, cuidado, los colombianos me saltan ahora. Me saltan los colombianos. ¿Es verdad? Nos encanta, porque yo no tengo problema. Me encanta todo lo diferente, no tengo problema. Pero cuidado con la división. Hemos de aprender a ceder. Entonces, sigo con la visión de CCI. Nos encanta el redil. Porque en el redil Dios ha hecho cosas que valen más que el dinero. En el redil algunos de mis hijos tomaron la decisión de servir al Señor. Eso no tiene precio. En el redil mucha gente ha sido libre, se ha restaurado, se ha consagrado. En el redil hemos visto crecer generaciones. En el redil Dios nos ha restaurado. En el redil Dios ha hecho milagros. ¿Cómo no vamos a amar el redil? Donde empezamos trabajando, dándolo todo. Amamos el redil y lo vamos a seguir amando. Si a ti te parece otra vez el redil. ¡Qué pesados! Ahí tengo a Marcela. Yo, como habréis visto, ya no le digo nada a nadie del redil. Yo solo luego miro la lista y a mí, yo ya viendo la lista, yo sé muchas cosas. Yo no digo nada. Yo antes era, ay, animando a la gente, ahora ya no, a estas alturas del paseo. Si tú tienes que ir al redil porque yo te anime, estamos en la lona. Cada uno, ya. Si yo te tengo que dar la visión del redil, sobre todo a los antiguos, apaga y vámonos. Entonces, vamos a seguir amando el redil, que el viaje es largo. ¿Y qué? Pablo no tenía ni carro, ni caballo, ni caminaba y recorrió todo el mundo. Por amor a Cristo. Y nosotros nos quejamos, cogemos un ave, un tren ahora, ¿cómo se llama? El Irbi o ese no sé qué, se llame, el Wigo, el no sé qué, low cost, viajamos cómodo y aún así, ay, que tenemos que ir a la estación de no sé qué hasta que nos recojan. Madre mía. Y yo a veces digo, pero vosotros ¿de dónde venís? Vosotros habéis nacido en Latinoamérica. Es que a veces os oigo y digo, os habéis vuelto aquí unos pijos. Que si en la nave no se puede dormir, madre mía, pero si nosotros dormíamos en tiendas de campaña al principio. ¿No visteis que lavábamos en una nevera los platos? Y al segundo día nos tuvimos que ir porque allí no había quien, o sea, no había ducha, no había nada, y con una ilusión, y ahora, ay no, que me ensucio en el redil. Es que es muy incómodo. No pedimos las vacaciones, porque ¿para qué ir al redil? No vale la pena incomodarme yo en el trabajo y pedir las vacaciones. Mejor yo que siga trabajando, pero ¿quién te dio ese trabajo? Que Dios te lo puede quitar cuando le dé la gana, el trabajo que tienes. Y nosotros amamos evangelizar. Si tú no te gusta evangelizar, probablemente esta no es tu iglesia, no digo que tengas que tener el don, pero el que llega aquí, mira, más o menos evangeliza, y eso me encanta. Porque yo veo que todos, diría el 90% de la gente de CCI, entiende en su ADN como algo natural, aun los carnales evangelizan, bendito sea Dios. Aun los carnales traen gente a este lugar que queda. Entonces yo digo, Señor, tú eres tan bueno porque todos entienden que evangelizar es parte de un estilo de vida. Mi hijo Carlito dice, mamá, ayer le di un folleto al profesor de no sé qué. Digo, qué guay, hijo. Y para él es normal evangelizarle a su profesor, hablar de su fe. Y en sus trabajos, cuando él habla de su fe y habla de su Dios, me encanta. Porque él tiene clara su fe. Él no va con, uy, cristiano de la secreta, no sea cosa que no me vayan a aprobar el curso. No, él lo tiene claro y evangeliza porque, vamos, el que está a mi lado tiene que evangelizar. Si no la cosa ya, el que no evangeliza a mi lado, el que está cerca de mí, si no evangeliza, la cosa ya es seria. Entonces, yo lo que quiero es que entiendas que tú tienes que saber dónde tú vas a dar fruto y dónde te tienes que plantar.
porque no todas las personas que han pasado por esta iglesia se han quedado, y yo lo entiendo, porque el que no tiene este espíritu y no quiere recibir la visión, es mejor que se vaya. Ahora, donde quiera que tú vayas, te digo una cosa, donde quiera que tú vayas, tú tienes que pillar la visión de la iglesia. Es más, si tú te vas y me dices, mira, que nosotros nos volvemos a vivir a Colombia, a Ecuador, yo te diré, pues allí tienes que buscar una iglesia en la que te plantes y aprendas a hacer las cosas como la hacen allí. Ya no más como las hacíamos aquí, ahora tienes que hacerlo como se hace allí. Entonces, donde quiera que tú estés, el problema es si tú sigues con un espíritu de división. Yo tengo 3 voluntarios que quiero que suban, por favor. Yo quiero ilustrar lo que hace la división en la iglesia. Entonces, vamos a coger un paralelismo, ¿vale? Aquí tenemos 3 hombres fuertes, un aplauso para ellos, estos voluntarios, muy bien. Poneros vosotros 2 aquí, muy bien. Uno aquí, no, pero aquí porque es más largo el camino. Vamos a hacerlo de aquí para allá. Eso, entonces, aquí tenemos a Francés, ¿vale? Este voluntario obligatorio. Entonces, vamos a ilustrar, vamos a hacer un paralelismo, ¿vale? De cómo vamos a decir que Francés representa como la iglesia, una iglesia local, cualquiera que sea, y vamos a ver qué es lo que hace la división. Entonces, vamos a ver. Ve a la derecha. A la izquierda. Atrás. Adelante. A la derecha. A la izquierda. Adelante. Atrás. Ven a la derecha. A la izquierda. Vale. ¿Ha avanzado? Entonces, él, imagínate, él es CCI, ¿no? Entonces Dios dice, yo ya tengo el camino para CCI. El camino para CCI es por aquí, aquí pararemos un poquito, después seguir, porque nunca para atrás, nunca para atrás. Haremos por aquí, daremos un pequeño rodeo aquí, avanzaremos aquí, haremos por aquí, y esta es la meta, la columna es la meta, y ¡plim! Llegamos a la meta, cumplimos el propósito de Dios. Gracias, un aplauso para ellos. Entonces, ¿qué hace la división? No nos deja crecer. La división es otra visión. Entonces, mira, a lo mejor lo que Breiner le estaba diciendo no estaba mal, era una buena idea, ir a la derecha. Parecía que... Pero es que Dios había dicho que era de frente. Entonces, aquí de lo que se trata no es de tus buenas ideas, ni siquiera de mis buenas ideas, se trata de lo que Dios dice. Y para que la iglesia llegue a su propósito como iglesia, tiene que ser obedeciendo a Dios. Y para eso tiene que haber una cabeza. Tú has visto recibiendo 2 órdenes. ¿Tú te imaginas que mi mente me dijera, levanta la pierna derecha, no, levanta la izquierda, no, levanta la derecha, no, levanta... La división, ¿sabes cómo la tenemos nosotros mismos? Porque la división la podemos tener nosotros mismos. Es el espíritu de locura, mente dividida, 2 mentes. La indecisión, la duda, el doble ánimo, eso es división en ti mismo. Y las vidas de las personas con doble ánimo no avanzan, están siempre en el mismo sitio, como dando vueltas como el pueblo de Israel. Entonces, es como el ejemplo que hemos visto. Dios tiene un plan, Dios tiene una meta, decía Pablo, una meta, pero por no hacerlo a la manera de Dios, por no trabajar la unidad. Mira, un día estábamos en Estados Unidos con un grupo de CCI, cuando íbamos allá a los congresos. Madre mía, para ponernos de acuerdo para ir a un sitio a comer. El uno que quería una pizza, el otro que no sé qué. Y Emma me dijo, cállate, porque para trabajar la unidad alguien tiene que estar dispuesto a renunciar. Y yo quería ir a una pizzería, yo estaba encaprichada con ir a una pizzería. Pues no, terminamos yendo, no sé si era un mexicano o qué es lo que era. Y Emma me dijo, cállate, porque si están diciendo, aprende a callar, y es verdad. Aprende por la unidad, por amor a la unidad, a no salirte siempre con la tuya. No se trata de que siempre tenga razón. El otro día estaba con un matrimonio mayor, mira, como Abelino y, ¿cómo se llaman? Pepa y Abelino. El uno decía blanco, el otro negro, que para ir a este que no, que ese pueblo está allí, que no, que ese pueblo... Y yo le decía, ¿qué más da? No se trata de tener razón, de mantener la unidad y la paz. ¿Tú me entiendes o no? O sea, muchas veces son diferencias tontas, pero el problema está en el ego que tenemos. Tenemos un ego tan grande que queremos que todo sea a nuestra manera. Creemos que nosotros lo hacemos mejor, que tenemos razón. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a sujetarnos a la cabeza. La visión, el plan de Dios no es la democracia en la iglesia.
no es un consejo donde todos deciden y se vota. Es la visión viene por la cabeza, como en el cuerpo. Y entonces mi mano obedece a la cabeza y mi pie obedece. Y yo camino porque no me doy cuenta, pero le estoy dando órdenes a mi cuerpo y coordino. Si no pasa eso, es un desastre. Hay problemas en el organismo. Entonces, tú tienes que ver si quieres tomar la decisión de trabajar la unidad, pero no puedes estar en una iglesia, la iglesia local que sea. Si tú te vas a la iglesia de allí y allí hacen la alabanza haciendo el pino, pues tú tienes que hacer la alabanza haciendo el pino. No sé si estoy exagerando un poco, pero y si evangelizan haciendo teatro en la calle, pues haciendo teatro en la calle, como allí lo hacen, y Dios los usa. ¿Estáis entendiendo? Pero la importancia de la unidad. Romanos 16, 17, 19, dice Pablo, mas os ruego, hermanos, os ruego, iglesia, yo también os ruego, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Sabes lo que Pablo habla de la división? Impresionante con los filipenses y con los corintios. Dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mira, el que se le dice y se le dice y se le dice y no quiere aprender, dice la Biblia, apártate. Hay que dar oportunidades a la gente, claro que sí, y hay que enseñar con amor, con un espíritu de mansedumbre, dice la Biblia, pero dice, apártate. Y dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y sigue diciendo Pablo, porque vuestra obediencia, esto es lo que combate la división, dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Entonces, si tú estás hablando o te dicen cosas diferentes a lo que la cabeza está diciendo, es un espíritu de división, o tú lo tienes pasivo y viene otro y te lo activa, o lo tienes activo y tú estás todo el tiempo oponiéndote a lo que se dice. Pues a mí no me parece, pues el redil, pues tendríamos que hacer un redil aquí, pues no sé qué, pues ahora la reunión a las 11:30, pues no sé cuánto, pues Israel otra vez, pues claro, pues como si no tuviéramos el dinero para otra cosa, pues ala, gastárnoslo en Israel, pero no sé qué. Está bien, tú lo puedes hacer a tu manera, pero probablemente esta no es tu iglesia porque Dios quiere que tú estés a gusto. Es que Dios no quiere que tú estés todo el tiempo, sino Dios quiere que tú puedas crecer a gusto. Te tienes que plantar para dar fruto. Porque Jesús maldijo a una higuera que no daba fruto y la higuera se secó. Yo quiero que tú des fruto. Yo quiero que nosotros demos fruto como iglesia. Mira, el trabajo en equipo es de lo más difícil que hay, pero es de lo más satisfactorio. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo implica que tú te tienes que sujetar a muchos. Y muchos se tienen que sujetar a ti. Entonces yo le he explicado, por ejemplo, en la iglesia, la coordinadora de jóvenes es Delicia. Pero en el piso radical, donde viven 7 mujeres, habéis oído bien, 7, vamos a ver cómo termina, vamos a rodar Mujercitas versión moderna. En el piso, la que manda, la cabeza, porque tiene que haber una cabeza, es Mariana. Y Deli, que aquí Mariana se sujeta a ella, la escalera de la humildad, qué bueno es la escalera de la humildad. Mariana en el piso es la cabeza y Deli se sujeta a Mariana. Y aquí Mariana se sujeta a Deli. Es un ejemplo. Y a lo mejor Víctor en la cafetería es el que dice blanco, negro, y a mí no me importa, yo solo pregunto, te lo puede decir Víctor, Víctor, ¿qué tal fulano? ¿Obedece? Solo me importa eso, es una obsesión para mí. Porque lo es para Dios. No me importa el don que tiene, no me importa, solo quiero saber si obedece, si oye y obedece, si oye y obedece, ese me vale para el reino de los cielos. Y si Víctor dice se cierra -10, se cierra -10, así se venga tu abuelita y te pida un café. Y si Víctor dice que el café se pone en esta taza, se pone en, ay, pero es que yo creo que, no vales para esto. Ay, pero es que esto es una dictadura, no es una dictadura, pero hay una autoridad. Las cosas se pueden hablar, claro que se pueden hablar, pero si Víctor te dice no, o no es el momento, ya te lo ha dicho, no, tú puedes decir, oye, Víctor, ¿qué te parece? He visto unas tazas, y Víctor te dice, ah, pues mira, sí, pues claro que sí, Víctor puede cambiar de idea, pero si no cambia, aprende a sujetarte. Porque a Dios no le interesa tus buenas ideas, le interesa un corazón obediente. Y esto es hoy en día en España, esto cuesta. Gente que llega a la iglesia y que quiere lucir su don, así. Pero gente que se quiera someter, no sé decirla con los dedos de la mano cuántos hay. El egoísmo, trabajamos en equipo, todos nos necesitamos. ¿Qué pasa? Y Dios empieza, ya podéis subir, ya se están inquietando porque no, porque yo. Entonces,
ves que el de al lado, oye, llegó después que tú a la iglesia, oye, y está dirigiendo un ministerio, claro, a lo mejor Dios está trabajando la envidia en ti. O a lo mejor pregúntate qué tiene él, que Dios está con él, qué gracia tiene esa persona que parece menos lista que tú. Oye, parece que sabe menos Biblia que tú, pero parece que las puertas se le abren. La gracia de Dios, que es para los humildes, para los obedientes. Entonces, el egoísmo no nos deja en la iglesia porque lo queremos hacer individualmente, yo con yo. A mi manera y así. Nos cuesta enseñar a otros, nos cuesta delegar. Yo estoy siempre con el delega, no trabaje solo, pon al otro. Y le digo a los líderes, ¿sabéis cómo se mide el liderazgo de una persona? No ni con lo bien que hace las cosas, ni con lo bien que predica, sino ¿cuántos se reproducen como esa persona? ¿Cuántos se reproducen como esa persona? Demuestra lo buen líder que tú eres. Pero si tú miras para atrás y no tienes quien te siga, no tienes fruto, te tienes que plantear. Porque todos tenéis dones aquí, quiero que sepáis, los que estáis sentados y no os movéis, tenéis dones, los tenéis llenos de polvo, los habéis escondido hasta lo más profundo, y el día que lleguéis a la presencia de Dios, Dios va a hacer, a ver, ¿qué pasó con ese talento? ¿Qué pasó con ese don? Pepito, Menganito, por no decir nombres, y tendréis que dar cuentas, ¿por qué? Porque escondisteis. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro cuerpo, el problema lo tenemos dentro de nosotros. Y solo quiero leerte, que esta mañana el Señor me recordaba estos versículos, no los vamos a... Yo te los voy a leer para que tú mires qué problema tuvo Pablo con los filipenses y con los corintios por la división. Le dice a los filipenses, 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Tú y yo tenemos que ser capaces, nacidos en Colombia, Ecuador, no me importa, Cataluña, Galicia, tenemos que ser capaces con respecto al reino de los cielos, no con respecto a que nos guste la misma comida ni la misma ropa, con respecto al reino de los cielos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, un solo alma. Así era la primera iglesia, no les importaba, se juntaban a comer, ay, es que yo quería comer pescado hoy, ay, pues no, pues hay tortilla de patata. Vale, pues tortilla de patata, pero no estaban todo el rato lo mío, lo tuyo, no, unánimes, sintiendo una misma cosa, porque así es Dios en su esencia. Primera de Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es bueno para que veamos dónde estamos cada uno y nos demos cuenta. Judas 1:19, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Escucha esto, sensuales, en la iglesia hay gente sensual, que no tienen al Espíritu, tienen otro Espíritu, pero no tienen al Espíritu con mayúscula, dice la Biblia, ¿vale? Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Por eso hay gente que no la podemos poner a servir, porque todo lo quiere hacer a su manera, es el que más sabe, es el que se le planta cara, no, que yo lo hago así. Hay discípulos que maltratan a los líderes y los quieren intimidar y amedrentar, es un espíritu. Ese espíritu de... Moisés no se intimidó. Ay, Moisés no dijo, ay, Señor, ¿será que lo he hecho mal? ¿Será que Coré tiene razón? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? No, Moisés tenía el Espíritu de Dios para ser autoridad. Y Moisés no se intimidó con la acusación de Coré. Pero uno tiene que pasar por eso. Gente que te haga dudar, gente que cuestione tu llamado. Lo hemos pasado. Pero gracias al Señor nos ha servido para afirmarnos todavía más. Primera de Corintios 12:20, dice Pablo, pues me temo, Pablo tenía un temor, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Cuánto sufrió Pablo con la iglesia? Corinto era una iglesia talentosa, llena de dones, pero eran desordenados, les costaba sujetarse. Y Pablo seguía exhortando y seguía exhortando. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si la iglesia, y vamos a hablar de la iglesia local, ¿el cuerpo de Cristo tiene que estar unido? Sí, claro. Nos podemos unir en un evento, pero a la hora de trabajar no podemos juntarnos con todas las iglesias locales porque sería una infraestructura imposible. Por eso a cada iglesia Dios le ha dado algo wow.
algo guay de lo que aprendemos unos de otros. Ay, mira, esta iglesia hemos aprendido la guerra espiritual. Mira, de aquella iglesia nos ha ayudado un montón para la alabanza. Mira, en esta iglesia hay un pastor que es maestro y enseña sobre la intercesión. Y podemos aprender, pero a la hora de ejercer ser iglesia, concéntrate en la unidad en esta iglesia. Para los que escucháis predicaciones por internet, sois libres de hacerlo. Pero cuidado porque es muy peligroso. Es muy fácil escuchar a un pastor que está a 3.000 kilómetros de altura, que no te ve, que no te puede corregir el carácter. Es muy fácil. Ay, qué bonito habla Pepito. Ay, qué bonito habla Menganito. Claro, a 3.000 metros de altura nunca tienes un roce con él, nunca tienes un conflicto. Qué bonito. Pero nuestra dirección para la vida espiritual debe de venir por la cabeza que Dios nos ha dado aquí. Podemos escuchar, hay predicaciones de sana doctrina que nos ayudan un montón, pero no puedes sustituir eso ni por la lectura de la Biblia, ni por tu tiempo de oración, ni que sea la predicación principal antes que el alimento que Dios trae en esta casa, a través de la vida de Quique, a través de la vida de Carlos o de mí, a través de las iglesias locales. Es importante el orden. Dejemos de hacerlo a nuestra manera. No podemos tener todo. Quizá no te gusta todo, pero de las 10 cosas que somos, si una no te gusta, no es grave. Aprende. Ahora, si no te gustan las 10, probablemente esté en nuestro ADN espiritual. Porque nosotros queremos cumplir el propósito de Dios. Yo quiero la oración de Jesús. Señor, que seamos uno, como tú y el Padre erais uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, Señor. Y eso es en lo que tenemos. Dejemos nuestros intereses personales, egoístas, dejemos de estar tan ensimismados, que me gustó, que no me gustó, que sí, que no, que me miró, que a mí no me gusta. Y por eso yo quiero pedirte que hoy tomes una decisión. Carlos lo dijo en la alabanza y yo lo tenía escrito aquí en mi predicación. Tomemos la decisión de no ser cizaña. Puede ser mucho tiempo cizaña en la iglesia, pero qué tristeza llegar al cielo y no recibir todo lo que Dios tenía para ti, porque no quisiste dejar de ser cizaña. Y en algún momento hemos sido cizaña. Yo he sido cizaña. Yo no os estoy hablando desde una superioridad moral. Yo he sido cizaña y yo me he tenido que arrepentir. Y yo me he tenido que humillar. Y he entendido el valor de la unidad. Que si mi pastor dice por aquí, es por aquí. Aunque yo crea que el camino por aquí es más corto, porque por algo él está en la posición de la cabeza. Y yo le puedo decir, Quique, ¿y no te parece? Pues no, porque tal... Y ahí, no es una dictadura, pero sí hay un sometimiento voluntario a la autoridad puesta por Dios. Así que yo te invito a que sumes y no restes en la iglesia. A que trabajes y te arrepientas del chisme, de la murmuración, de ser tan caprichoso, de querer que todo sea como tú quieres. Mira, no todo va a ser. En el matrimonio es todo como tú quieres, con los hijos es todo como tú quieres, en el trabajo. ¿Y por qué en la iglesia queremos que sí? Nos sujetamos a un jefe en el trabajo, ¿y por qué aquí no? Es que mi líder, ¿tu líder qué? Que tiene debilidades, me estás descubriendo las Américas, ya lo sé yo que tiene debilidades, tu líder, pero es que Dios con esa debilidad está tratando tu carácter y te está enseñando algo. Renunciamos al espíritu de Coré, de Absalón, de Jezabel. Señor, en esta mañana